a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas señores, en el menú de hoy tenemos unos temas bastante interesantes, sobre todo en el panorama de las videoconsolas, que es con lo que vamos a empezar. Por una parte, PlayStation 6 y la nueva Xbox son consolas que están en camino, es decir, la nueva generación de estas dos plataformas se está desarrollando e incluso algunos canales ya se han aventurado a darnos los primeros detalles. Vamos a comentar esa información, por supuesto, haciendo un análisis bastante extenso, sobre todo porque es que la próxima generación de consolas pinta que va a ser muy rara, y si esta a más de uno os está decepcionando, prepararos porque va a ser todavía mayor. Por otra parte, también quiero comentaros acerca de la subida de precio que tiene Nintendo Switch. Sí, aunque básicamente nadie quiere hablar de este tema porque es incómodo para cierta gente, está sucediendo, está pasando. Durante este fin de semana Nintendo Switch sube de precio en los Estados Unidos de América y ya veremos en el resto. La cuestión es que no solamente nos vamos a quedar en eso, sino que tenemos informaciones de Silent Hill F, un título que esperamos con muchísimas ganas y que de hecho ya ha tenido los primeros análisis. Aparte de todo eso, hay otras informaciones menores que daremos al final del vídeo, con lo cual se viene algo bastante completito. Quedaros por aquí. Arrancamos en primer lugar con los rumores que están surgiendo en las últimas horas acerca de la nueva consola de PlayStation y también de Xbox. Rumores que provienen del canal More Love is Death. En este canal pues se nos ha comentado que según las informaciones internas de AMD, la próxima generación de consolas no va a ser tan grande como la gente se puede estar pensando. Por ejemplo, caso número 1, PlayStation 6. Lo que se comenta es que esta videoconsola obviamente va a ser mejor que la actual en muchos sentidos. Va a incluir tecnologías mucho más avanzadas para mover los videojuegos de una manera mucho más fluida. Pero de hecho lo que nos dicen es que a nivel de cómputo la consola sería 3 veces mayor a la PlayStation 5 actual. En este caso, poniendo un poco de contexto, normalmente los saltos generacionales suelen ser de un cómputo como unas 10 veces mayores al anterior. No necesariamente 10 veces más potente, sino que a nivel de cómputo el salto generacional no se va a notar tan grande respecto a lo que ya tenemos. Y bueno, se supone que esta plataforma está prevista para 2027 o 2028. En esa horquilla debería de lanzarse. No se crean ustedes los rumores de 2029 porque eso la verdad que no le veo demasiada base ni fundamento. Pero bueno, el caso es que luego tenemos la Xbox. La próxima consola de Xbox estaría para lanzarse un poquito antes, en el 2027, incluso algunos apuntan a 2026, aunque a mí me parece demasiado apresurado y acelerado. Tampoco me creo esa información, pero este canal lo que comenta es que esta plataforma no va a ser tampoco tan súper potente, es decir, no va a estar tampoco muy por encima de lo que te ofrecen otras consolas con prestaciones como la PlayStation 5 Pro. Obviamente la va a superar, obviamente a nivel de cómputo también va a ser muy potente, a los mismos números cercanos a la PlayStation 6 básicamente. A nivel tecnológico se supone que va a tener también muchas mejoras. Según esa información, esa próxima consola de Xbox tendría como nombre en clave Magnus, Xbox Magnus se llamaría, pero eso, repito, es algo en clave, es algo que se utiliza de manera interna. Los nombres en clave son los nombres internos generalmente, no son los nombres comerciales cuando llega al usuario. Es una manera que tienen de referirse al proyecto en el que están trabajando. Pero en fin, dicho lo cual, si una videoconsola sobre todo centrado en una mejor tasa de rendimiento continuista con la actual. Eso entiendo que también será un poco la línea que lleven con PlayStation 6. En general, lo que viene a decir esta información de las dos plataformas es que la próxima generación va a ser una generación muy continuista, va a ser una generación muy suave. Y eso, la verdad, honestamente lo voy a decir, no me sorprende para absolutamente nada. Pero antes de cerrar este tema, quiero ir con un pequeño matiz acerca del caso de PlayStation 6. Porque esa información lo que reza es que valdría menos que la PlayStation 5 Pro. Esto tiene un matiz muy importante.
Actualmente la PlayStation 5 Pro en Europa vale 800 euros, 700 dólares en los Estados Unidos de América. Bien, dicho lo cual, entiendo que de aquí a 2 años el precio oficial no debería de seguir siendo ese. Y ahí pues entiendo que estaría establecido en un precio más bajo, con lo cual ahí sí podría igualarlo PlayStation 6. A mí es que, honestamente, a nivel comercial no me cuadra que una consola nueva, más potente, con mejores y más avanzados componentes, con mejor y más avanzada tecnología, valga menos que una consola menor. En ese sentido, la PlayStation 5 Pro va a ser menor a la PlayStation 6. Eso no vamos a discutirlo aquí, ¿verdad? Pues la cuestión es esa. Que yo no me creo que el precio base establecido esté por debajo, más cuando esta gente no quiere subsidiar las videoconsolas, es decir, lo quiere vender todo automáticamente a ganancias, y por eso la PlayStation 5 Pro vale lo que vale. Dicho lo cual, ya lo veremos, pero la cuestión es la siguiente. Esta generación que viene, esta generación de la que se está hablando a nivel de continuismo, tiene todo el sentido del mundo con algo que se dijo hace ya varios años por aquí, precisamente, que las consolas están situándose un poco en el espacio que tiene la telefonía móvil. La telefonía móvil, ya sabéis que, aunque salga un nuevo modelo más potente, generalmente es continuista con el anterior. De hecho, para los anteriores se siguen sacando las mismas aplicaciones, las mismas actualizaciones, aunque hay detalles que por supuesto se van a perder por el camino. Al igual que en la generación de consolas esta, pues hay videojuegos que solamente están para la generación actual. Cada vez son más, ¿vale? Igual que sucede con el tema de las aplicaciones, que cada vez en los móviles hay algunas que se van actualizando menos si tiene ya varios años a sus espaldas. Eso es así. Y yo creo que las consolas están llevando el mismo funcionamiento. Básicamente es continuismo, y le van a dar a la PlayStation 5, por ejemplo, videojuegos durante muchísimos años más. Es decir, si la PlayStation 6 sale durante el 2027 o 2028, incluso pongamos en 2029, tened por seguro que la PlayStation 5 va a seguir recibiendo videojuegos hasta el 2030 y largos. Viendo lo que está pasando con la PlayStation 4, eso es así. Con el caso de Xbox, con más razón todavía. En este sentido, Microsoft ya sabéis que está trabajando en un sistema en el cual la compatibilidad sea lo primero, que los videojuegos del pasado sigan siendo compatibles, lanzar los títulos de una manera que los puedan correr las generaciones actuales y que sigan teniendo mucha vida útil. Hay ciertos rumores que dicen que Microsoft está retirando las consolas de las tiendas porque está a punto de lanzar su nueva plataforma. Eso, incido que tampoco tiene ninguna clase de sentido, básicamente porque tú las retiras cuando está el siguiente producto en el mercado, no lo haces antes, porque si no, no vas a vender absolutamente nada, o menos de lo que ya estás vendiendo. Pero bueno, aparcamos esto por aquí. Pero ahora vamos a hablar de la consola que nos falta, en este caso de la plataforma de Nintendo, porque ayer se comunicó oficialmente que el próximo 3 de agosto, o sea, mañana, la Nintendo Switch original va a subir de precio. Lo hará en todos sus modelos, desde el original precisamente hasta la Nintendo Switch Lite, como así también el modelo OLED. Esto también se va a trasladar a algunos periféricos seleccionados. No han dicho exactamente cuáles ni tampoco cuánto va a ser la subida de precio establecida. Esto de momento, recalco como he dicho al principio del vídeo, será para los Estados Unidos de América. En el resto de países pues no hay notificación oficial, aunque posiblemente acabe corriendo el mismo destino. Pero en fin, sobre lo cual también quiero comentar, por cierto, que esto no afecta al precio de los videojuegos. Ni un solo videojuego está subiendo de precio, ni tampoco la actual consola conocida como Nintendo Switch 2. Algunos pues esto lo atribuyen a los aranceles. Yo en general lo atribuyo a la poca vergüenza que tiene la industria del videojuego. Es decir, una consola que tiene prácticamente 8 años en el mercado no me la puedes subir de precio. Me acabas de sacar un informe financiero donde básicamente dices que está al borde de conseguir el récord histórico de consolas vendidas. Es una plataforma cuyos materiales, cuyos componentes están ya tan desfasados y obsoletos que la verdad no me cobra ninguna clase de sentido que sea esto lo que subas de precio. Para mí, pues esto la verdad que es un movimiento de los más extraños que he visto últimamente, aunque bueno, lo de extraño voy a dejarlo entre comillas. Y en fin, cabe remarcar también que de momento han dicho que no sube la Nintendo Switch 2, pero es importante tener en cuenta la palabra de momento. Eso es un síntoma de que próximamente esta plataforma también acabará subiendo
subiendo de precio, con lo cual si os interesa yo os invito a que vayáis buscando alguna que otra oferta. Ahora vamos a hablar de videojuegos, particularmente de este que estáis viendo en pantalla. Se trata de Silent Hill F. Ya sabéis que es una nueva entrada a la franquicia que nos traslada pues al Japón de los años 60 y que en este caso pues no va tan hilada con la franquicia original. Se sale de lo que es conocido como el lugar llamado Silent Hill, pero sin embargo la esencia que respira es básicamente la misma. Un título que llegará a Xbox, a PlayStation 5 y a PC el próximo mes de septiembre. La cuestión es que, como he dicho antes, la prensa del videojuego ya ha tenido acceso a este título y nos ha comentado detalles bastante interesantes. Por ejemplo, nos dicen que habrá pues armas de corto alcance. En general no habrá armas de fuego, disparos, ese tipo de cosas, no lo deberíamos de esperar. Y que de hecho las armas que vamos a recoger son armas degradables, es decir, son armas que se pueden romper a los pocos usos. Además podrás tener 3 armas equipadas a la vez, también tendrás un sistema de inventario que te permita equipar mejoras para la protagonista. La verdad que es bastante curioso todo esto que estoy comentando, no sé, la verdad no me esperaba un sistema tan complejo. Silent Hill para eso es relativamente más básico y dices, oye mira, están intentando también reinventar un poco los sistemas. Pero sin embargo, lo que más me ha llamado la atención es cuando me han hablado del combate, porque dicen que a nivel de combate a veces se siente como un Souls-like. Ya sabéis, videojuegos estilo Dark Souls precisamente, videojuegos como el recién salido Wu Chang, donde parece ser que las esquivas son un factor determinante y muy importante, que si esquivas en condiciones recuperas la estamina, la barra de resistencia, vamos a hablar en español. Y esto pues a mí la verdad me ha chocado y me ha impactado muchísimo. Algunos incluso dicen que en algunos combates se han tenido que tirar un rato para poder superarlos. No dicen que el videojuego en general sea un Souls-like, dicen que de hecho se siente pues un combate cuerpo a cuerpo como el de Silent Hill 4 y que en general la ambientación recordará mucho a los 2 primeros títulos de la saga. Eso la verdad me parece muy buena noticia, que se respire un poco más de lo mismo en ese aspecto, pero con esas novedades añadidas a nivel jugables, técnicas y también, pues bueno, cómo se profundiza en sistemas. Pero eso de que tenga un medio toque Souls-like, vamos a ver cómo funciona, porque yo he visto las animaciones del juego en los vídeos que han publicado y no son las mejores del mundo. Es decir, en estos videojuegos si vas a hacer un sistema de esquivas, bloqueos y todo ese tipo de cosas, tienen que ser animaciones muy fluidas, no se puede sentir tosco, no se puede sentir pesado, porque eso ya es una de las mayores quejas que hay de los Souls-like antiguos en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, igualmente queda mucho para comprobar eso, sin embargo todas las informaciones que nos llegan son bastante positivas, el videojuego en general ha gustado mucho, la puesta en escena parece increíble, que es un videojuego de muchísimo miedo y en fin, en este canal os traeré cuando pueda una reseña. Ahora vamos con un bloque de noticias un poco más ligero. Por una parte, Starfield, el título de Bethesda que me arrancó 300 horas de mi vida, parece ser que durante la próxima primavera va a traer novedades bastante importantes, según reza el portal MP First, que habitualmente nos suele traer informaciones bastante jugosas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice? Nos comenta que por un lado estaría preparándose la versión de PlayStation 5 para llegar durante esa etapa del año, una versión sobre la cual ya nos habló Nate DeHate en su momento, que nuevamente va a acabar existiendo, va a acabar pasando para sorpresa de absolutamente nadie y sobre todo si habéis estado siguiendo lo que hemos traído en este canal. La cuestión es que eso no va a venir solo, sino que habrá una nueva expansión de contenido que llegará tanto al videojuego base como por supuesto a nivel de DLC. Es decir, habrá pues una historia paralela, habrá un nuevo contenido, un nuevo lugar, un nuevo planeta al que viajar, aunque de todo eso todavía no tenemos más detalles. También tuvimos informaciones que nos provenían de THQ Nordic. Sí, ayer tuvimos una presentación bastante completa donde hablaron de varios de sus videojuegos, pero me voy a quedar con un par de ellos muy precisos. El primero es este, Darksiders 4, un título que muchos ya saben que existía, un título que seguramente a más de uno no le haya pillado de sorpresa, pero del que había bastantes ganas. En esa presentación apenas nos mostraron una cinemática donde aparecían pues los 4 jinetes y poquita cosa más. Aprovecharon para decirnos que el videojuego va a llegar a PC, a PlayStation
PlayStation y a Xbox. No hay mención concreta a Nintendo Switch 2, aunque no se descarta que en el futuro acabe pasando. El videojuego va a estar a cargo del mismo estudio de desarrollo que nos ha traído la saga Remnant, con lo cual creo que tenemos aquí una muy buena noticia, porque la secuela de esta franquicia a mí la verdad que me gustó muchísimo y a nivel jugable es muy divertida. Esperemos que con Darksiders 4 acaben estando a la altura de lo esperado. De ese videojuego no nos han dado fecha de lanzamiento ni siquiera a nivel de años. Pero de este otro sí tenemos una información bastante más aproximada. Se trata de Reanimal, un título que viene de los desarrolladores y creadores de los primeros Little Nightmares. Y ahora pues van a hacer su licencia completamente aparte, aunque de hecho la experiencia de juego va a ser relativamente parecida. Clásico título de terror oscuro, donde tenemos sobre todo elementos de sigilo, elementos de resolución de puzzles, plataformas, cosas un poquito así, y una experiencia la verdad bastante turbia. Pero la verdad que estos videojuegos suelen ser bastante resultones y será durante el primer trimestre del año que viene cuando podamos disfrutarlo tanto en las videoconsolas Nintendo Switch como así también en Xbox, como así en PlayStation y en PC. Un título que la verdad tiene una pinta muy espectacular, me llama más la atención este que la secuela de Little Nightmares, aunque de hecho lo vamos a ver en una horquilla de tiempo, la verdad muy aproximada, y espero que ambos salgan bien. Y para cerrar, vamos a hablar de BioShock, porque ayer recibimos una doble noticia no demasiado esperanzadora con esta licencia y con esta franquicia. Precisamente, información que proviene del medio Bloomberg. Nos comentan que hubo un BioShock remake, el primer videojuego regresando con un apartado gráfico mejorado y también a nivel jugable, pero que este finalmente fue cancelado a principios de este año. Ese remake no va a existir. Por otra parte, ¿qué pasa con BioShock 4? Pues este videojuego parece ser que sigue adelante su proceso de desarrollo, sin embargo no ha pasado los cortes recientes, es decir, que el videojuego ha sido presentado a la compañía, que de hecho dicen que el videojuego parece bueno, pero que sin embargo a esta pues no le está gustando todo lo que ve, que quieren que el videojuego sea excelente y todo ese tipo de cosas. Está muy bien de cara a la galería, pero este mismo informe reza que los desarrolladores están preocupados y temen por despidos y cancelación de proyecto. Este videojuego, para que os hagáis una idea, BioShock 4, llevaría en desarrollo 10 años, o al menos el proyecto desde que inicia, son eso, unos 10 años aproximadamente. Le están echando paciencia, y si no lo han cancelado es por el nombre que tiene. Y porque de hecho eso sería enterrar definitivamente la saga. Y no sé, la verdad que a mí no me pintan demasiado bien estas informaciones. Ojalá que también acabe saliendo el videojuego, que acabe saliendo en condiciones y que esté a la altura de lo esperado. Pero de momento lo que tenemos no son noticias demasiado halagüeñas, ni parece que el videojuego esté muy cercano en el tiempo. Así reza el medio Bloomberg. Dicen que este videojuego, si sale, posiblemente incluso estamos hablando ya de la próxima generación de consolas comentada al principio del vídeo. Pero en fin, hasta aquí lo que es la información. Por supuesto os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones de los diferentes temas que hemos tratado en el vídeo de hoy. Pásense por el link de la descripción a Eneba y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.